nos hables conforme a tu gracia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y mirábamos que Juan nos muestra a Cristo desde una perspectiva divina, ¿verdad? Con unas características que tal vez los otros tres evangelios no lo muestran. Juan habla de Jesús como el que ya ha existido desde antes, desde el principio. Nos muestra a Jesús como quien vino a dar la luz a este mundo. Y también hablábamos acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Este es de quien yo les hablaba. Este es el que ha sido desde el principio. Y decíamos que era muy claro que Juan no estaba hablando de la edad, ¿sí? de Jesús, debido a que Jesús era un poco menor que Juan el Bautista. Juan estaba hablando de que Jesús era desde el principio, desde antes, porque Jesús no fue creado. Ya hablamos de una preexistencia de Jesús, porque Jesús es Dios. Muy bien, hay un versículo en el cual yo he querido dejarlo para hacer un estudio más a fondo, y es el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1 versículo 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué entendemos entonces con este versículo? ¿Todas las personas del mundo son hijas de Dios? No. ¿Sí? Es lo primero que nos llega a concluir, ¿verdad? Porque entonces hay unos requisitos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra versión dice: les da el privilegio, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Y esto a veces golpea los corazones de la gente, porque ellos están caminando en este mundo asegurando que realmente son hijos de Dios, cuando lamentablemente no es así. No es así. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos son creación de Dios. Todo lo que existe fue creado por Él, ¿verdad? Todo lo que tiene vida fue creado por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Está claro, ¿verdad? Nosotros podemos ver en los evangelios cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice: ustedes hacen lo que hace su padre. Y entonces ellos alegan y dicen: bueno, pero si nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: no. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo, pero ustedes me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, una vez más, el Evangelio nos muestra con claridad que no todos son hijos de Dios. Ahora bien, cuando leemos el versículo 12 y dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, me gustaría que profundicemos en esto, porque hay algunas sectas y hay algunas religiones que predican y enseñan que por el hecho de haber hecho una oración de fe, haber declarado que creen en Cristo, ya se creen hijos de Dios y se creen salvos. Ahora, ¿esto será verdad? ¿Cuándo empezó en las iglesias a hacer que la gente repita una oración de fe?
Es más, la oración de fe la encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Será que hay alguno de los discípulos del Señor Jesús o el mismo Jesús o algún profeta que enseñó la oración de fe y les dijo a las personas: vengan, ¿quién ha creído en el Señor Jesucristo? Levante su mano, póngase de pie y repitan después de mí: Señor Jesús, gracias porque me amas, entiendo que te necesito, gracias por morir por mí en la cruz, te entrego hoy el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea, perdona mis pecados y gracias por darme la vida eterna. ¿Será que eso está en la Biblia? No. Esto se llama el decisionismo. El decisionismo empezó a ser costumbre en las iglesias cristianas a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX empezó a moverse esta ola del decisionismo, y es mover a la gente en sus sentimientos a través de música que toque sus sentimientos, a través de una enseñanza bíblica que toque sus emociones. Y entonces ellos llorando pasaban al frente y se les decía: repitan esta oración y decídanse por Cristo. Y tomaban la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Y entonces cuando terminaban de hacer la oración, los pastores, los líderes, la gente de la iglesia les apretaban la mano, los felicitaban y decían: ahora ustedes son hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿qué problema hay con esto? Parece que no fuera tan grave. No, pues no importa, que lo hagan, que lo sigan haciendo. Pero el gran inconveniente de esta doctrina errada es que hay mucha gente que se cree salva, se cree hijo de Dios cuando no lo son. Porque gracias a Dios estamos estudiando en paralelo los días jueves entonces la primera carta de Juan. Y la primera carta de Juan nos está abriendo varias características de un verdadero hijo de Dios. Entonces hemos hablado ya acerca de que un hijo de Dios no anda en tinieblas, sino anda en la luz, ¿verdad? Y vamos a ver de ahí en adelante, en la primera carta de Juan, alrededor de unas 15 y más características de un verdadero hijo de Dios. Pero entonces, ¿cómo realmente yo llego a ser hijo de Dios? Esto es realmente importante. ¿Será que realmente Juan 1:12 nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer una decisión por Cristo? ¿Será que el hombre tiene que ver en la salvación del mismo? ¿Será que en las manos del hombre está el ser salvo o no ser salvo? Si una persona se va al infierno, ¿por qué lo hace? ¿Porque él no decidió aceptar a Cristo en su corazón? Y entonces este tema es un poco complicado, debido a que entonces tenemos que tratar la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Estamos? Y la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, nos habla de que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos ha escogido, ¿eso qué quiere decir? Que algunas personas no han sido escogidas. ¿Me hago entender? Si tenemos aquí unos 2 libros, y si este fue escogido y este no, quiere decir que donde hay escogidos, hay otros que han sido desechados. ¿Sí me hago entender? Y entonces, esa característica de Dios, de la soberanía de Dios, y de cómo Dios ha escogido a algunos y a otros no los escogió, es algo que no cabe en la cabeza de un cristiano
que mira a un Dios que solamente es amor, a un Dios que es misericordioso. Y él piensa que Dios es misericordioso con todos. Pero resulta que las Sagradas Escrituras nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es un tema un poquito complicado. En Romanos nos habla, y ya lo hemos tratado también, de que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que no hay nadie que pueda decir yo soy justo o yo soy bueno. Ninguna persona. Y si todos somos pecadores, todos merecemos ¿qué? La muerte. La muerte. Todos merecemos la muerte. Pero si Dios en su misericordia escoge a unos y a otros no los escoge, Él está derramando su misericordia sobre un puñado, del cual Jesús dijo, yo tengo unas ovejas por las cuales he venido, unas ovejas en mi redil. Y aparte de estas ovejas que están aquí en mi redil, tengo otras más. En Juan capítulo 17, más adelante vamos a ver cómo él orando dice, oro por estos que tú me diste, tuyos eran y tú me los has entregado. Ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición, o el hijo de perdición, que muchos teólogos afirman que se está tratando de Judas. Pero de los demás a los cuales Dios le entregó a Jesús para que los pastoreara, los guardó. Entonces, si realmente en todas las Escrituras nosotros vemos que Dios ha escogido a algunos para tener misericordia de ellos y a otros no podemos negar esa verdad. ¿Estamos claros? Y ahora bien, para salvarse una persona, en lo más mínimo depende de ella. Todo depende de la gracia y la misericordia de Dios de quien Él quiere salvar. O sea, ningún hombre puede decir, bueno, yo no soy salvo porque yo no me decidí aceptar a Cristo. No. Si tú no te decidiste aceptar a Cristo es porque Dios no te alcanzó. Las Escrituras dicen que nadie puede acercarse a Cristo si el Padre no lo atrae. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo no quiero confundirlos en esta tarde, pero este versículo de Juan 1:12 ha sido muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Y quiero tocar algunos puntos exactos. Lo vuelvo a leer, dice, mas a todos los que le recibieron. Y entonces esta palabra de recibir no está diciendo más a todos los que le buscaron. No dice más a todos los que decidieron creer en Él. No, fue la gracia de Dios que vino y la gente lo único que tuvo que hacer es abrir sus manos y recibir esa misericordia. Es recibir esa gracia. Así que, si usted y yo no hemos extendido nuestras manos, no hemos abierto nuestro corazón, no depende de usted o de mí, sino ha dependido de que Dios no ha tocado su corazón, de que Dios no te ha escogido y no te ha llamado. Y eso golpea a muchos cristianos, supuestos cristianos. Y es una doctrina que lamentablemente hoy no se predica. Y es muy bíblica. Ningún ser humano puede hacer algo por su propia salvación. ¿Estamos claros? Hagamos de cuenta que una persona se para en las orillas de una playa de aquí de Ecuador
y quiere saltar de un brinco a la isla de Galápagos. ¿Será que lo puede hacer? Bueno, tal vez usted no, vecina, pero tal vez yo sí. Yo soy más atlético, más fuerte. Entonces yo me preparo, me esfuerzo, hago ejercicios, ejercito mis piernas y empiezo a saltar así como esos deportistas de salto largo. Y entonces listo, vamos a llegar desde el litoral, desde la playa de aquí del Ecuador, yo qué sé, desde Salinas, y vamos a saltar hasta Galápagos. ¿Será que alguien lo puede lograr? Estamos hablando de millas náuticas, estamos hablando de kilómetros para saltar. Si un deportista de alto rendimiento, si no estoy mal, está saltando alrededor de 10 o 9 metros. Entonces, por más que yo me ejercite, tal vez voy a alcanzar el récord mundial y yo qué sé, estará a los 12 o 13 metros de largo. Eso, a comparación de la vecinita que llegó y se esforzó y saltó 3 métricos. Ya, yo 12. Entonces, ¿será que yo me puedo enorgullecer y decir, yo soy más que tú? Porque yo soy más santo que tú. Entonces yo estoy más cerca de alcanzar el cielo que tú. Porque yo me he guardado más, yo he leído la Biblia, yo voy a la iglesia, yo tengo una comunión con Dios más que tú. ¿Será que es así? ¿Qué representa entre las millas náuticas que hay desde la costa hasta Galápagos, saltar 3 metros que saltó la vecina a los 12 metros que tal vez yo pude saltar? ¿Será que hay alguna diferencia? ¿Será que realmente alguien puede decir, uy, tú sí estuviste muy cerca de alcanzar la meta? ¿Será que sí? Los 12 metros a los 3 metros, comparada a las millas y kilómetros que tendría que haber saltado para llegar a Galápagos, no es nada. No es nada. Da lo mismo saltar esos 12 metros que los 3. Lo mismo es la salvación. Si yo quiero llegar al cielo, y por eso yo me esmero, me esfuerzo, leo las escrituras y voy a la iglesia cada domingo, cada miércoles, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, me guardo de caer en pecado, no bailo, no tomo, no fumo, no hago ni sé qué cosa, para alcanzar la salvación, y yo soy mejor que la vecina o que el vecino. Dios dice, está saltando unos 12 metros cuando lo que hay que cubrir son miles de kilómetros. No has hecho nada. ¿Sí me hago entender? Los fariseos vivían de esa manera. Los fariseos pensaban que por cumplir la ley iban a alcanzar la salvación, que por ser minuciosos en cada detalle de los mandamientos y de las leyes y cumplirlos, ellos iban a alcanzar su salvación, y era algo irrisorio. No tenían alternativa alguna de poder alcanzar la salvación. Y entonces Dios está diciendo aquí en Juan 1:12 que la salvación solamente depende de un milagro del Señor Jesucristo. Si Jesús no nos toma, si Él no viene, si Dios no nos atrae a su Hijo, si Él no hace ese milagro de coger nuestras vidas y transformarnos, si Él no hace ese trabajo imposible para nosotros no podemos ser salvos. ¿Estamos claros? Entonces, esta doctrina que comenzó en el siglo XIX, que realmente es una doctrina pelagiana, donde le dan la responsabilidad al hombre, en parte en su salvación, de decir, tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que repetir esta oración de fe, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes
que realmente convertirte a Cristo, nadie puede convertirse. Nadie puede hacer un esfuerzo humano que realmente valga la pena. Saltar 3 metros o 12 metros no vale nada. Todo vale lo mismo y es cero. A comparación a la distancia tan grande que hay entre Dios Santo y yo pecador. ¿Sí me va a entender? Entonces, la salvación del ser humano solo depende de Dios. Y es un milagro que Él lo hace. Si Dios no hace un milagro en tu vida, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía eso. Y Jesús le quiso explicar, mira, tu nacimiento debe ser espiritual. Y para que realmente puedas nacer en el Espíritu, es un milagro de Dios que tiene que venir a tu vida. Un milagro que solamente lo puede hacer Él. ¿Estamos claros? Entonces, esa doctrina del decisionismo, de que yo tomo la decisión por Cristo, no es bíblica. Y lamentablemente, años por años, nuestras iglesias han vivido así. Es verdad que el hombre tiene que tomar una decisión de arrepentimiento. Es verdad que el hombre tiene que cambiar su estilo de vida. Es verdad que el hombre tiene que hacer un giro de su vida de 180 grados. De que antes, como dice Romanos capítulo 10, éramos enemigos de Dios y ahora empezamos a caminar y hablar en el mismo lenguaje. Pero ese cambio de vida, pero esa transformación de vida, como dice 2 Corintios 5:17, que son nueva criatura, esa nueva creación y ese cambio de pensamiento, como también lo dice Romanos capítulo 12, que nos enseña que debemos ser transformados. Nuestra manera de pensar, dice una versión muy fácil de entender, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Esas transformaciones son obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, si tú y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, es porque Dios nos ha escogido. Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y eso no es injusto? ¿Que Dios escoja a algunos y a otros no? Suena como injusticia, ¿verdad? Pero Dios no es injusto. Tenemos 2 grupos de personas. Unas fueron justificadas por gracia, salvas por gracia, y otro grupo fue condenada al infierno. Todos los seres humanos, por el hecho de ser pecadores, ¿qué merecemos? La muerte y el infierno. Así que a este grupo de personas que se fueron al infierno, Dios lo único que hizo fue declarar justicia sobre ellos. Ellos también merecían la muerte, merecían ir al infierno, pero a Dios le plació tener misericordia. ¿Me hago entender? Entonces Dios no ha sido injusto con nadie. Si Dios declarara justicia sobre todos, todos se irían al infierno. Pero no, Él dejó que un grupo fuera al infierno y otro grupo sea salvo. ¿Y por qué? Por pura misericordia. Estudiando en un libro acerca de la predestinación, el autor dice que ha llevado años preguntándose ¿y qué ha hecho que a algunos Dios escoja para misericordia y a otros para declarar la justicia de Dios y enviarlos al infierno? Y según él, que ha estudiado muchísimo y ha leído muchos textos, dice, la respuesta es, no lo sé. Y que no ha encontrado a alguien que dé una respuesta
satisfactoria. Simplemente Dios ha querido tener misericordia de alguien. Y si Dios te ha alcanzado a ti, es por pura gracia derramada sobre tu vida. Nosotros podríamos ser aquí ladrones, podríamos ser asesinos, podríamos ser violadores, podríamos ser asaltantes, narcotraficantes y tal vez estar en la cárcel o haber caído en las drogas y estar en la calle. ¿Qué tiene una persona en la cárcel que yo no tenga? Dentro de nuestro ser como personas somos iguales. Él es pecador y vendido al pecado, y yo soy pecador y vendido al pecado. ¿Y qué ha hecho que yo no caiga en ese nivel? ¿Será porque yo nací en una mejor familia, en un mejor lugar, tuve más posibilidades? No. Nosotros encontramos a gente que ha tenido unas ventajas económicas y sociales muy altas y han caído en cosas así y peores, de drogas, de alcohol, de vicios, de errores. Entonces no es un estado social, no es un estado económico lo que cambia. Si tú y yo no hemos caído a ese nivel de esas personas, lamentablemente, que han pasado por estos inconvenientes y desastres, podríamos llamarlo, ¿sabe lo que ha sido? La gracia y la misericordia de Dios. Por misericordia de Dios yo no soy un ladrón. Por la misericordia de Dios yo no estoy ahorita mendigando en las calles. Por la misericordia de Dios. Pero nadie es mejor que otra persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo entiendo estas cosas, de que Dios ha derramado su misericordia y ha tenido misericordia de quien Él ha querido, eso a nosotros nos debe llenar de más amor por Dios. De más amor por Dios. El Señor Jesucristo habla en una parábola y dice: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? ¿Con qué compararemos el reino de los cielos? Mateo capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1, y dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Pero mire lo bonito como empieza Jesús diciendo: el reino de los cielos. No está comparando otra cosa, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete e hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales y engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos
Entonces yo me imagino algo así, un banquete supremamente hermoso, con los mejores platillos para la cena, con todo elegante, todo bien organizado, los manteles los más hermosos, las sillas las más bonitas que estaban, y mandó las invitaciones y la gente no quiso venir. Y prefirieron hacer unos negocios, prefirieron ir al campo, prefirieron otras cosas. Y así que el rey mandó a llamar a todo aquel que pasaba por el camino. Sean buenos o malos, no importó. Entren. Y entonces yo me imagino personitas que entraban y decían: wow, esto está tan elegante, esto está tan bonito. Mira cómo están vestidos los meseros. Mira estos platos, esta vajilla, estos manteles. Y yo estoy vestido así. ¡Qué vergüenza! Yo no soy digno de estar aquí. Y tal vez muchos cogieron y dijeron: no, mejor yo me voy. Y cuando estaban saliendo, el rey les dijo: no se vayan, ustedes son mis invitados, pero yo no soy digno de estar aquí. Y el rey les dijo: no son tus ropas, yo te he invitado a ti, ven y siéntate en la primera fila. Y esa personita sentada ahí en primera fila, ¿cómo se sentía? Agradecida porque yo no soy digno de estar aquí en este banquete. ¿Sí me hago entender? La salvación es así. El reino de los cielos es así. Dios está preparando un banquete y tal vez usted y yo no somos los mejores. Tal vez usted y yo no somos los más indicados. Pero a Dios le ha placido tener misericordia de quien Él ha querido tener misericordia. Y tal vez cuando nosotros estemos allá en el reino de los cielos, por su gracia y su misericordia, digamos: Señor, yo no soy digno. ¿Sabe quién era mejor? Mi vecinito. Él debería estar aquí. Mi primo, él iba a la iglesia todos los días. ¿Sabe quién? Yo conozco unas personitas. Ellos deberían estar aquí. Yo no. Y Dios dice: quédate, porque yo te he invitado, porque yo te he traído aquí, porque tú eres mi invitado especial. Y tal vez tú dices: pero es que yo era malo en este mundo, yo no hice cosas para merecer el cielo. Y Dios dice: yo te llamé y yo te escogí. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo entiendo esto, de que Dios ha sido quien me ha llamado, de que Dios ha puesto sobre mí su misericordia y que su gracia me ha alcanzado para darme la salvación, mi corazón debería enamorarse de Dios de una manera más profunda. Lo mismo pasó con una mujer con fama de prostituta, ¿verdad? Pues la Biblia lo llama y dice: esa mujer tenía fama de pecadora. Y viendo al maestro entrar en una casa, viendo al maestro entrar a la casa de un fariseo, ella pensó y dijo: si yo entro a esa casa, ciertamente me van a acusar de ser una mujer pecadora y me van a apedrear. Pero yo prefiero que me acusen y estar cerca del maestro, cerca de mi Dios, cerca del ser que yo amo, a perderme la oportunidad por temor a lo que me dirán o a lo que me hagan y nunca estar cerca de Él. Así que ella prefirió entrar a esa casa, arriesgando su propia vida. Y Simón, el fariseo que estaba ahí, el dueño de la casa, empezó a pensar y dijo: mira, esa mujer cómo le besa los pies y cómo le toca los pies. Si él realmente fuera el Hijo de Dios, él supiera realmente qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces Jesús le dijo: muy bien, Simón, quiero que me ayudes a juzgar.
¿En qué? Había un acreedor, alguien que prestaba dinero, y él prestó a una persona 1,000 talentos y prestó a otra persona 100 talentos. No teniendo con qué pagarle ninguno de los dos, el acreedor decidió perdonarles la deuda. Les perdonó al que le debía 1,000 y al que le debía 100. Y le dice: Simón, juzga tú, ¿quién estará más agradecido? Y él dijo: pues al que se le perdonó la deuda de 1,000. Y Jesús le dijo: muy bien has juzgado, porque al que más se le perdona, más ama. ¿Sí me va a entender? Y a mí me gustaría entender la predestinación desde ese punto de vista. Dios escoge, dice la Escritura, a lo que no es para que sea. A lo vil y menospreciado lo escoge Dios para avergonzar al sabio y al altivo. Así que muchos de los que Dios nos va a permitir estar en los cielos, tal vez digamos: Señor, yo no merezco estar aquí. Si yo hubiera sido Dios, no me escogía a mí mismo. Algo así. Porque yo era malo. Y tal vez nos vamos a sentir inmerecedores de estar en el reino de los cielos. Y Dios dice: yo te escogí precisamente porque no eras lo mejor. Porque no eras el más indicado. Porque todos hubieran preferido que esté aquí en el reino de los cielos esa hermanita religiosa que iba a la iglesia todos los domingos. Ese hombre que se daba golpes de pecho y oraba bonito allá en el templo. Pero yo te he escogido a ti para que me ames con mayor intensidad que lo que me hubieran amado ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios nos ha escogido no por ser buenos, y Dios no nos ha escogido porque yo tomé la decisión de hacerlo. Dios nos ha escogido porque su misericordia y su gracia llega para quien Él quiere. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos entonces nuestro versículo guía de este estudio, que es el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 1, nosotros encontramos la palabra: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces, el recibir no es un verbo activo, sino más bien pasivo, ya lo vimos, ¿no? Es algo que la gracia de Dios se extiende y yo recibo. No que yo lo busqué. Las Escrituras dicen: nadie busca a Dios. Nadie. Ninguno de nosotros por voluntad propia pudo haber buscado a Dios, sino que Dios ha derramado su gracia. Y luego dice: mas a todos los que creyeron en su nombre. Y este verbo creer no es simplemente estar de acuerdo. Hay 3 cosas importantes en la verdadera fe. 3 aspectos importantes en la verdadera fe. El primero, creer es estar de acuerdo con lo que dicen las Escrituras y estar de acuerdo con lo que Dios ha decretado. Entonces, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo estoy de acuerdo con eso. Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en eso. Estoy de acuerdo con eso. Pero no es suficiente. Recuerden que en las Escrituras dice que los demonios creen. Y eso no los hace hijos de Dios, ¿o sí? No. Ellos creen y tiemblan, tienen miedo. No los hace hijos de Dios. Pero bueno, la primera parte de una verdadera fe es creer, estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. En segundo, es tener una convicción.
en nuestro corazón. Una convicción y decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Y no es algo que creo solamente en la mente y en mis palabras de labios para afuera, no. Es algo que vive en mi corazón, que nadie ni nada me va a quitar esta verdad que la llevo en mi corazón. Cristo es el Hijo de Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y segundo, eso se volvió en mi corazón algo que no se puede quitar. Algo invariable. Es una convicción radical y total. Y el tercer aspecto es una confianza en su obra completa y suficiente. Es como decir, bueno, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Luego, yo tengo una convicción que Él vino como Hijo de Dios a morir en la cruz, a hacer el sacrificio expiatorio. Y tercero, ese sacrificio me alcanzó a mí. Una total y completa confianza en su obra salvífica para mi vida. O sea, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, tengo una convicción de que Él vino como Cordero de Dios a morir en una cruz, y tercero, que eso que Él ha hecho fue suficiente para salvar mi vida. ¿Sí me va a entender? Cuando habla a todos los que le creyeron, está hablando de esas cosas. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Él vino como hombre representando el Cordero de Dios y la suficiente obra expiatoria para cubrir el pecado del mundo, y que dentro de los beneficiados de esa obra estoy yo. Cuando yo creo esas cosas, mi fe es una fe verdadera. ¿Está claro? Así que Juan en este versículo está enseñando que una persona debe ejercer una fe salvadora para realmente ser salvo, y que esta fe lleva fruto evidente ante los demás. Porque luego vemos cómo Jesús enseña en el Evangelio y dice que por sus frutos los conoceréis. Porque yo no estoy enseñando esto para decir, pues entonces si yo no tengo nada que hacer para ser salvo, pues entonces me cruzo de brazos, me quedo sin hacer nada y que Dios derrame su misericordia de mí. Y si Él no derramó su misericordia, pues ya de malas me voy al infierno. Y si me voy al cielo, pues por su misericordia. No. Si la misericordia de Dios te ha alcanzado, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios, y que ese Espíritu nos lleva a clamar, Abba Padre. O sea, a decirle a nuestro Dios, Papito, a decirle, Padre, yo soy tu hijo. ¿Y cómo estás convencido de que eres hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios me ha convencido a mí de que he sido regenerado, de que he sido renovado, de que soy una nueva criatura, de que he sido alcanzado por Él. Y entonces, cuando yo tengo esa seguridad de que soy un hijo de Dios, las consecuencias de ese nuevo nacimiento es que yo vivo de manera diferente. Yo empiezo a mostrar el fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice que el fruto es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y aparte de eso, la primera carta de Juan nos dice que el verdadero Hijo de Dios camina en la luz y no en las tinieblas, obedece los mandamientos, no practica el pecado, ama a sus hermanos y otras infinidades de características.
Pero no es que yo las haga para ganarme la salvación, sino es porque ya Dios me ha alcanzado y su misericordia ha llegado a mi vida, que entonces yo empiezo a caminar como un hijo de Dios. Amén. Así que gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios porque Él ha extendido su misericordia sobre nosotros cuando no lo merecíamos. ¿O será que ustedes lo merecían? ¿Se merecen la salvación? ¿Merecemos un puesto allá en el banquete de las bodas del Cordero? ¿Será que vamos a llegar allá de corbatines y decir, a ver, mi nombre, por favor, debe estar entre los primeros, allá al ladito de... No, tal vez llegamos allá diciendo, no sé cómo estoy aquí, no sé por qué estoy aquí. Y cuando yo me veo en esa posición tan asombrado, mi corazón debería decir, gracias, Señor, porque yo merecía la muerte. Yo merecía que tú declares justicia sobre mi vida, pero no se ha declarado la justicia, sino se ha declarado misericordia sobre mi vida. Y yo estoy aquí y tal vez entonces me voy al último lugar, porque no, pues allá cerquita una salida, porque raspando pasé aquí. Y cuando yo me sienta al último lugar, el Señor va a decir,